Muy buenas tardes, abogada. Mi nombre es Blanca Zenet Godínez Núñez, con número de cuenta 2023-101-1038-5. Empezaré explicando sobre el primer punto, que este primer punto sería el proceso de conclusión de los tratados y sus fases. El proceso de conclusión de los tratados se refiere a los pasos y procedimientos formales que los estados y organizaciones internacionales deben seguir para crear, negociar, aprobar y ratificar un tratado internacional, lo cual esto se convierte en un documento vinculante y jurídicamente obligatorio para las partes que lo suscriben. Este proceso se desarrolla en varias fases esenciales, como por ejemplo, bueno, que cada una de ellas tiene en conjunto reglas y procedimientos principales establecidos siempre por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en 1969. En esta fase se menciona, por ejemplo, la negociación, la firma, la ratificación, la aceptación o aprobación y la entrada en vigor. A continuación, pues yo explicaré cada una de ellas como punto número uno, que en este caso sería la negociación, pues que las partes interesadas comienzan las negociaciones determinando los temas y el contenido de ese tratado, pues establece el idioma, el objeto y los términos en los que se llevará a cabo. Solo pueden negociar sujetos del derecho internacional, o sea, bien, los estados y organizaciones internacionales, y se necesita acreditar la capacidad de los representantes mediante unos plenos poderes. Durante esta etapa se identifican los participantes, se define el objeto del tratado, se redacta el texto del tratado, se decide el idioma y como segundo punto, la firma. Esta firma del tratado autentica el texto negociable, o sea, no negociable, sino que el texto negociado y aprobado, pero no implica necesariamente su entrada en vigor, pues dentro de la firma existen tres tipos de firma: la firma simple, la firma al referéndum y la rúbrica, que esta más adelante las voy a explicar. Como punto número 3 tenemos la ratificación, que esta fase en sí perfecciona el tratado, comprometiéndolo jurídicamente a los estados que lo ratifican, pues los estados deben manifestar su consentimiento en obligarse mediante la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, pues cada tratado puede tener requisitos diferentes para entrar en vigor tras la ratificación. Es importante mencionar que en los tratados multilaterales los estados pueden necesitar tiempo para aprobar el tratado a nivel interno antes de comprometerse jurídicamente, por lo que se establece así un plazo para la ratificación, pues una vez ratificado, el Estado está obligado a cumplir el tratado tanto a nivel nacional como internacional, pues esta ratificación permite que el tratado entre en vigor, aunque algunos tratados pueden especificar que entren en vigor con la simple firma. Esto ocurre en ciertos tratados bilaterales. Como cuarto punto tengo la aceptación o la aprobación, que en algunos casos, en lugar de la ratificación, los estados pueden optar por una aceptación o una aprobación, pues este procedimiento es similar a la ratificación, pero se utiliza principalmente cuando los estados han sido partes en las negociaciones, pero no firmaron el tratado en el momento de su adopción. Pues la aceptación y la aprobación tienen los mismos efectos jurídicos que la ratificación, obligando al Estado a cumplir con los términos del tratado. Como punto número 5 está la adhesión, que esta adhesión es otra forma de expresar el consentimiento para obligarse por un tratado, pues esto se utiliza cuando un Estado no fue parte de la negociación o no firmó el tratado inicialmente, pero desea convertirse en parte del mismo. La adhesión tiene el mismo efecto vinculante que la ratificación, aceptación o aprobación. Como punto número 6 está la entrada en vigor, que la entrada en vigor de un tratado es el momento en el que se convierte en un acuerdo vinculante para los estados que lo han ratificado o aprobado o aceptado, pues los tratados generalmente contienen disposiciones específicas cuando entrarán en vigor. Algunas de ellas muy comunes, pues que la entrada en vigor tras la ratificación por un número determinado de estados. Este método es común en sí en los tratados multilaterales, donde se especifica que el tratado no será vinculante hasta que un número mínimo de estados lo hayan ratificado. En la entrada en vigor en una forma o en una fecha específica sería que esté establecida en el dicho tratado, y la entrada en vigor provisional, que puede ocurrir antes de que el tratado sea ratificado en situaciones de urgencia o por acuerdo expreso de las partes. En la asignación como inciso B está en que tenemos la regulación de los idiomas para adoptar el texto. Esto significa que los tratados pueden redactarse en múltiples idiomas y todos los textos deben tener el igual valor. En tratados bilaterales el texto se escribe en los idiomas de los ambos estados.
En los tratados multilaterales los idiomas se definen dependiendo del sistema. Por ejemplo, en el sistema de la ONU los tratados se redactan en español, inglés, francés, chino, ruso y árabe, mientras que en la OEA se utiliza el español, inglés y el portugués, pues en el artículo 33 de la Convención de Viena de 1969 establece que cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto será igualmente válido en cada idioma. Por último, en el último inciso, a explicar en nuestra asignación, que sería el inciso C, serían las clases de firmas utilizadas. Como número, bueno, como le expliqué anteriormente, que yo dije que lo iba a explicar al final. Entonces, en este caso sería las clases de firmas utilizadas. Como número uno, la firma simple, que es una firma que autentica el texto negociado, pero no tiene efecto vinculante hasta que el tratado entre en vigor, pues no obliga inmediatamente al Estado a cumplir estas obligaciones. Como número dos, la firma ad referéndum, que esta firma está sujeta a la confirmación del Estado, lo que significa que no será vinculante hasta que el Estado lo confirme. Una vez confirmado, pues sus efectos se retratarán a la fecha de la firma original. Por ejemplo, un país firma un tratado a referéndum, que lo que significa que la firma será válida una vez que se realice el procedimiento de ratificación en su país. Al completarse ese procedimiento, la firma se considera retroactiva, es decir, que tiene el efecto desde el momento en que se firmó el tratado. Y como último está la rúbrica, que es una forma abreviada de firma que solo autentica el texto negociado sin crear ninguna obligación legal, pues este se utiliza para certificar que el texto sea correcto y que es auténtico, pero no implica la entrada en vigor del dicho tratado. Muchas gracias, abogado.